Ay, tú eres ingeniero, tú sabes hacer cerveza, tú sabes de química, tú sabes de esas cosas. Yo no puedo. Pues si tú sabes hacer una sopa en tu casa, tranquilamente puedes hacer cerveza. Lo único que tienes que conocer es los ingredientes y cómo mezclarlos. Según la ley de la pureza de la cerveza fundada por el príncipe Guillermo IV en Bavaria, el 23 de abril de 1516, la cerveza solamente puede tener 3 ingredientes. El primero principalmente es el agua, que es como el 95% de la cerveza. No voy a hablar del agua porque es un tema muy grande, pero podemos hacer otro video hablando del agua. Pero básicamente mientras mejor sea el agua, de mejor calidad será la cerveza. El segundo ingrediente que vamos a hablar es la cebada. La cebada es una planta monocotiledónea que se da en la... La cebada es una planta monocotiledónea que se da de producción anual y que además de ser una planta también es un cereal. Por ende, contiene almidón, que es el que se va a descomponer en células de azúcares, que es la que va a fermentar en la cerveza. Para poder utilizar la cebada en la cerveza debemos pasarla por un proceso que se llama malteado. La cebada malteada consiste en germinar los granos de cebada hasta que empiecen a germinar minúsculamente por dentro del grano y luego cortar esa germinación secando la cebada, haciéndole pasar una corriente de aire caliente. En el proceso del malteado de la cebada podemos lograr tostar la cebada para conseguir estos colores. Con esto, esta cebada de color marrón es una cebada que está muy tostada. Esta cebada que tiene un color un poco más ámbar está medianamente tostada. Y esta es una cebada que no ha sido tostada, por lo cual está totalmente blanca. La cebada cumple uno de los papeles más importantes en la fabricación de la cerveza porque de esta se van a extraer las alfa y las beta amilasas. Oye, despacio, cerebrito. No me voy a poner a explicar ahorita a detalle, pero en líneas generales las alfa y las beta amilasas son unas enzimas que están presentes en la cebada y que son las que van a romper las moléculas de almidón en azúcares que son fermentables o no fermentables. Las alfa amilasas van a romper las cadenas de almidón en azúcares que son fermentables y se van a convertir en alcohol. En cambio, las beta amilasas van a convertir esos mismos almidones en azúcares, pero que no son fermentables por su cadena, por su tamaño de cadena, y eso lo que nos va a dar es el cuerpo en la cerveza. Los diferentes tonos de la cebada, según lo tostado que está, nos van a aportar color, textura y sabor en la cerveza y qué es lo que va a inferir en el diseño de la cerveza que queremos hacer. También cabe destacar que esta cebada, que está medianamente tostada, es una cebada que está caramelizada, por lo que si usamos esta cebada para la fabricación de una cerveza, en cierto grado vamos a obtener más dulzor y más sabor en la cerveza hacia lo dulce y menos hacia lo grano o hacia lo tostado. El tercer ingrediente principal es el lúpulo. El lúpulo es una planta de la familia de las cannabáceas, es decir, sí, es familia del cannabis, y básicamente es una planta que se utiliza para darle sabor, olor y amargor a la cerveza. El lúpulo es una planta, como ya lo dije, y lo podemos encontrar en esta forma que son flores deshidratadas, o la podemos encontrar en forma de pellets, que básicamente son las flores trituradas y comprimidas. Hay 352.532 millones de tipos de lúpulo porque al ser una planta difiere en el cultivo, el agua que se le agrega, las variaciones genéticas, todo eso influye en el sabor y en los olores que deja el lúpulo, por lo cual es una industria enorme que se encarga de fabricar lúpulos que den más o menos sabores. Los mayores fabricantes de lúpulo son aquellos países en donde el lúpulo, por su naturaleza, necesita que las 4 estaciones del año estén muy marcadas, mucho frío en invierno, mucho calor en verano, así que los países que más producen eso son los que tienen estas condiciones, como Argentina, Estados Unidos, Europa Central, Canadá, etc. Ahora, la ley excluye este último elemento, que es la levadura. En el artículo de la ley se excluyó la levadura porque en aquel tiempo no se conocía la levadura y los efectos que hacían en la cerveza. Sin embargo, hoy sabemos que la levadura es el componente que hace que todos los azúcares que se generan en la maceración y en la cocción de la cebada se fermenten y generen alcohol.
La levadura es un pequeño granulado que parece un polvo muy fino. La levadura realmente es un grupo de hongos que se encargan de consumir azúcar para producir en la reacción de fermentación el alcohol por un lado y el CO2 por el otro. La levadura que se utiliza en la fabricación de la cerveza se llama Saccharomyces cerevisiae. Es la misma levadura que se utiliza para la fabricación del pan y del vino, aunque la Saccharomyces que se utiliza para la fabricación del vino es ligeramente diferente y es un poco específica del vino. Ahora, sabores. Realmente ahí nos vamos muchísimo más lejos que la ley de la pureza de la cerveza. Yo no considero que se deberían poner sabores muy exóticos a la cerveza, pero todos estos sabores a frutados, a flores, incluso de frutos secos tostados, que son los que creo yo que van mejor con la cerveza, se agregan en los momentos de la maceración de la cerveza o incluso en la cocción de la cerveza, dependiendo de qué sabor queramos aportar a la cerveza. Ya, ¿y para qué sirve todo esto de los ingredientes y los tostados y el lúpulo? Bueno, porque dependiendo qué tipo de cerveza queramos fabricar, vamos a tener que usar una cebada o una mezcla de cebadas para darle el color que queramos, la textura que queramos, el dulzor que queramos, y de la misma manera para saber si queremos más amargo, menos amargo, más ácido, más olor a fruta, a cítrico. Eso se lo va a aportar el lúpulo. Hay una gran variedad de tipos de lúpulo en donde cada uno aporta un olor o un sabor diferente y debemos agregar el lúpulo en la etapa en la que queramos obtener ese sabor o ese olor. También es importante saber qué tipo de levadura debemos usar, ya que hay tipos de cerveza que se fabrican a ciertas condiciones y hay levaduras que trabajan a condiciones de más frío, de más calor, que generan más alcohol, incluso que generan más o menos gas. Bien, como una forma un poco más visual de lo que estamos hablando, vamos a poner dos pequeños ejemplos. Acá tenemos los mismos ejemplos de la cebada tostada, color café, y de la cebada sin tostar, que tiene el color de la cebada es un poco más como verdoso, marrón claro. Entonces, esta cebada está altamente tostada y esta no está nada tostada. ¿Qué quiere decir? Que esta cebada es usada para fabricar este tipo de cerveza, que la conocemos como cerveza negra, o su nombre es de cerveza stout. Entonces esta cerveza, como pueden ver, es bastante oscura, tiene poca espuma. Esos también son otros elementos de la cerveza. Pero para hacer este tipo de cerveza debemos utilizar este tipo de cebada. Ahora, esta cebada que no está tostada, lo que vamos a conseguir es este tipo de cerveza más clara. Es una cerveza a la que llamamos rubia. Como ven, es muy transparente, tiene un poco más de espuma. Y se utiliza utilizando casi al 100% este tipo de cebada. Esta se usa casi el 100% de esta. ¿Qué quiere decir? Que las cervezas que sean las rojas o que sean un poco medianamente tostadas van a ser una mezcla de ellas dos, o van a ser utilizando una cebada que esté medianamente tostada. E igualmente podemos hacer una triangulación, utilizar un poco de esta muy tostada, un poco de una tercera que tenga algún componente como la caramelizada que dijimos antes, y se podría usar esta, por ejemplo, como base. Generalmente lo que se hace es que se usa en un 80% más o menos, o 90%, una cebada base, ¿verdad? Pero se agrega un poco, 5, 10%, 8 y 2, de una cebada que dé, por ejemplo, mucho color, y una tercera cebada que dé un sabor muy fuerte. Entonces no es bueno utilizar cebadas que den mucho olor o mucho color en una gran proporción. Y para finalizar les voy a mostrar lo que se llaman los adjuntos o los excipientes, en otras palabras, de la cerveza. Muchas de las cervezas, por ejemplo esta cerveza stout de acá, la negra, utiliza avena. La avena es uno de los adjuntos o de los excipientes más usados, sobre todo por las stout o por las cervezas oscuras, ya que la avena da muchísimo cuerpo. Se utiliza obviamente en muy poca cantidad, da muchísimo cuerpo, pero también da turbidez. Entonces se usa en cervezas que sean oscuras, que sean turbias, que no necesitemos esa translucidad. Entonces se utiliza mucho en las stout. Otro de los adjuntos, y a veces se utiliza como base, es el maíz. El maíz es un cereal que
al no contener tanto almidón, digamos, da cervezas más suaves. Otra cosa muy fundamental por la cual sí se utiliza el maíz como base es que el maíz, al no tener gluten, se utiliza para hacer las cervezas de la gente celíaca. Entonces se puede utilizar maíz como base y algún otro adjunto que tampoco contenga gluten, evidentemente. Y el tercer adjunto más utilizado, hay otros, es el arroz. Se utiliza mucho en las cervezas, sobre todo americanas, porque aclara bastante la cerveza y también sirve para darle cierto cuerpo, pero realmente el arroz no es muy común en el uso de las cervezas o en la fabricación de cervezas, sobre todo clásicas, por esto de la ley que les comentaba. Y otro dato que les puedo dar es que digamos, la cerveza de arroz, que ya me han preguntado que si se puede hacer cerveza solo de arroz, sí, pero no, ya que la cerveza de arroz básicamente sería un sake, que es japonés, básicamente es una bebida de arroz fermentada, solo que el sake es un poco destilado también, pero no, una cerveza como todos la conocemos, pura y netamente de arroz, no se podría hacer, o no sería cerveza, sería alguna otra bebida. Otro de los adjuntos que también es muy utilizado es el centeno. El centeno es otro cereal muy parecido al trigo. El trigo también se utiliza mucho, de hecho hay cervezas de trigo, es un tipo de cerveza y esto es a lo que iba. Hay tantas variedades de cervezas que hemos escuchado como las Pilsener, las Ale, las IPA, las Stout, que a veces no sabemos qué son y realmente lo que son es diseños de cerveza diferentes donde se utiliza un tipo de cebada con un tipo de lúpulo, con un tipo de levadura a diferentes condiciones de fabricación y teniendo otro tipo de levadura con otro tipo de cebada, con otro tipo de lúpulo a otra temperatura, podemos obtener un resultado totalmente diferente, pero que ya no podemos decir que es una cerveza buena o mala, simplemente es una cerveza que tiene otro sabor, que tiene otra textura, que tiene otro color y que lo que tenemos es que buscar cuál es la combinación de estos ingredientes que nos puedan gustar. Esta pequeña introducción a los ingredientes de la cerveza espero que les sirva. Luego vamos a ver un video de cómo se fabrica y cómo se usan esos ingredientes. Espero que todos tengan mucha salud y nos vemos pronto.